Crónicas del encierro. Y bueno, pues ya regresamos, y hablando de buenos periodistas y de temas muy interesantes, pues hoy tenemos a nuestra compañera Dulce Olvera, que siempre nos trae información bien interesante. Yo sé que ya, mira, Dulce ya tiene también su público muy bien ganado, porque pues siempre trae temas que estamos ahí esperando los miércoles para que nos platique de qué va a platicar. Buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Romina, Daniela. Pues el tema que traigo hoy tiene que ver, ¿qué creen? Con Chihuahua, en cierta forma. Y bueno, no quisiera dejar este dato. Ustedes estaban platicando sobre Miroslava y reporteo local allá en Chihuahua y municipios. Quisiera rescatar un tuit que ayer le leí a Sandra Rodríguez Nieto. Para la audiencia, ella estuvo aquí en Sin embargo como periodista, pero ha reporteado allá en Juárez, donde ella es oriunda, y pues criticaba que la sentencia solo haya sido de 8 años. Ella decía que en Chihuahua una extorsión se castiga más que un asesinato a partir del gobierno de César Duarte, que estableció que un crimen contra la propiedad resulta más grave que uno contra la vida, y ahora este sujeto solo recibe 8 años por entregarla al crimen organizado. Ella ahorita anda, tengo entendido, en la Sierra Tarahumara, y eso me da pie a ya entrar al tema, donde se han registrado en las últimas semanas incendios en la Sierra Tarahumara. Bueno, en mayo, aquí en Sin embargo, les informamos cómo hay proyectos mineros concesionados en áreas naturales protegidas. Grupo México es una de estas empresas que ha recibido desde Ernesto Zedillo a Peña Nieto diversas concesiones mineras. Ninguna de estas está operando hasta el momento, pero en cualquier momento podrían echarlas a andar. Es el caso de las concesiones en la reserva de la biosfera mariposa monarca, esta especie que, si bien no está en peligro de extinción, ha sido afectada por el cambio climático, porque ustedes saben que estas mariposas migran de Canadá y Estados Unidos hacia los bosques de Michoacán y Estado de México, pero el cambio climático ha limitado estos procesos de reproducción. Grupo México, que es recordado justo por ser responsable del derrame de tóxicos en los ríos de Sonora y otros desastres ambientales, también tiene concesiones mineras en las áreas naturales protegidas de Baja California. Es el caso de Valle de los Cirios y La Preciosa, que está en el desierto baja californiano, reserva de la biosfera El Vizcaíno. Esto como antecedente, Romina, Daniela, para platicarles que aquí, sin embargo, ahora vamos a publicar un texto sobre cómo también hay proyectos, ya no solo concesiones mineras que no están operando, sino ya proyectos operando en bosques y selvas. Resulta que el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible sacó un informe que revela que tenemos 673 proyectos mineros. Estos más de 600 implican casi la mitad del total de proyectos mineros que hay en todo el país, que se encuentran en los bosques y en las selvas, esto sin consentimiento de las comunidades que las habitan. Y estas comunidades son claves porque no solo aprovechan los bosques, sino que los protegen a través de actividades sostenibles como la apicultura o la extracción de resina y comercio de artesanías. Bueno, pues estos 673 proyectos mineros, su mayoría son operados por empresas canadienses, pero también hay firmas de propiedad de los magnates, nada más y nada menos que de Alberto Balleres, de Carlos Slim, de Germán Larrea y de Alonso Ancira. Por cierto, está ahí en un proceso legal. Quiero que escuchen, por favor, lo que me dijo Sol Pérez Jiménez, que es una de las investigadoras y autoras de esta investigación, tanto de la presencia de mineras en áreas naturales protegidas, como ahora revelar que también hay proyectos mineros operando en nuestros bosques y selvas. Y ella nos platica específicamente dónde y la importancia de los bosques. Vamos a escucharla, por favor. Claro. Justamente en la investigación que publicamos con
el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, demostramos a detalle el total de proyectos mineros que ya están operando precisamente en las regiones forestales del país, que obviamente se ubican pues en las regiones montañosas, en la Sierra Madre Occidental, la Oriental y todo en el eje neovolcánico transversal, que son las regiones montañosas del país donde están estos ecosistemas forestales con comunidades que hacen un manejo sostenible de este recurso, y es precisamente en estas zonas montañosas donde están concentradas casi la mitad de los proyectos mineros del país, o sea, 44%. Tenemos sí muchos proyectos en exploración, pero también muchas minas que trajo hacia el abierto que ya están operando en estas regiones, que implica pues no solo deforestación del bosque y las selvas, sino también pues la contaminación y el uso intensivo del agua y los recursos, ¿no? Entonces sí estamos pues muy preocupados por este impacto de la minería en las regiones forestales del país, sobre todo por la crisis climática y ambiental que existe, ¿no? Bueno, ahí está parte de la charla que teníamos con Sol, y para detallarles justamente cuáles están operando y cuáles están en qué proceso, bueno, de este total de más de 600 proyectos mineros en zonas boscosas y selváticas de nuestro país, el 71% está en fase todavía de exploración, otros 36 de ellos están ya en desarrollo o la construcción de minas, 123 son las que ya están operando y 34 son proyectos suspendidos. Les mencionaba al inicio que parte de este reporte tiene que ver con Chihuahua y bueno, a eso voy. Una de las minas que están pausadas es la mina de Naica, que está operada por Industria Peñoles, propiedad de Alberto Balleres, aunque ya no sea parte del Consejo de Administración desde hace unas semanas. Y bueno, esta mina Naica es un poblado de Chihuahua que es minero y es agrícola. Llama la atención que en la entrada de este pueblo está colgada una bruja, porque se dice que cada 31 de mayo arriban las brujas a la cueva que está en ese poblado. Bueno, esta mina fue suspendida desde enero del 2015 por una inundación y hasta la fecha siguen los trabajos para tratar de que continúe operando. También otra suspendida es la de San Antonio, propiedad de Grupo México de Germán Larrea, ubicada en Aquiles Cerdán, Chihuahua, que también ha sido cerrada por una inundación desde febrero del año pasado. En el caso de Durango, bueno, Chihuahua y Durango son los dos estados que concentran el mayor número de proyectos mineros en zonas boscosas. Quiero platicarles que ahí está, por ejemplo, Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, en el proyecto Cerro del Mercado, en el municipio de Durango, Durango. Y también está Peñoles, que les decía, de Alberto Balleres, con el proyecto El Roble en Cuencame, Durango. Este informe, además de destacar en dónde están, también destaca lo que les ha causado estas comunidades que les comento, pues son protectoras de los bosques por la importancia que generan en, por ejemplo, el agua, la producción del agua. La de Grupo México, por ejemplo, tiene antecedentes en ese proyecto de San Antonio en Chihuahua de contaminación, de impactos a la salud, de inseguridad y violencia y también de violación de derechos laborales. Por ejemplo, el Grupo Frisco, que pertenece a Carlos Slim, está ubicado su proyecto en Pinos Altos, en el municipio de Ocampo. Por cierto, este caso ha sido documentado por Patricia Mayorga, ya lo decías tú, Romina, que también es una periodista allá de Chihuahua. Bueno, Grupo Frisco de Slim ha provocado contaminación en ese proyecto en Ocampo, ha provocado escasez de agua y ha provocado falta de empleo local y violación de los derechos laborales en el caso del empleo que da por la mina. Todo esto documentado, les recuerdo, por este informe del Consejo Civil. Ahora vamos a volver a escuchar a la investigadora y autora de este informe, Sol Pérez, donde nos habla sobre cómo la misma ley ha permitido
pues que la tala de árboles sea permitida para imponer proyectos mineros pues, en estas zonas boscosas. Lo más grave es que todo esto, talar bosque para extraer minerales, es legal, porque con la actual ley minera, en su artículo 6, se le da un acceso preferente a la industria minera sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio preferente, con el argumento de que es una actividad de utilidad pública, como cuando en realidad ya está muy documentado desde medios de comunicación independientes como ustedes y desde organizaciones de la sociedad civil o incluso de la academia, que se ha documentado el bajo aporte fiscal de la minería al PIB, menos de 1%, por ejemplo. Todos estos temas de las deducciones fiscales, de las empresas mineras, etcétera, es lo que explica que los principales hombres del país son los dueños de las principales mineras, y esto no es utilidad pública. Lo que sí es utilidad pública para todos y todas los habitantes y las poblaciones, pues es mantener estos ecosistemas no solo preservados, sino haciendo un manejo sustentable, ¿no?, del bosque, como sí lo están haciendo pues las comunidades agrarias y forestales. Ahí está como Sol dice que no es coincidencia que justamente los más ricos del país sean los dueños de estas empresas mineras que al final no aportan lo suficiente con impuestos, o al menos no es proporcional al daño que dejan a estas comunidades. En el caso de las comunidades que tienen permisos forestales para aprovechamiento de los bosques y selvas, pues comentarles que son de 10,000 a 15,000 comunidades y también ejidos, es decir, núcleos agrarios que producen ahí de manera sostenible. Y bueno, a partir de estos territorios forestales, pues comercializan, por ejemplo, madera, extraen resina, producen artesanías, también aprovechan para dar servicios turísticos. Las familias campesinas practican también la apicultura, todo esto de manera sostenible, y gracias a estas acciones colectivas el país conserva pues, las grandes extensiones de bosques y selvas que todavía tenemos frente a presiones no solo de las industrias mineras, sino también de los incendios provocados para el cambio de uso de suelo para poner ahí monocultivos, por ejemplo. Sin embargo, pues justo la llegada de estos concesiones dadas de Salinas a la fecha y que son totalmente legales, justo por lo que decía Sol, que la ley minera actual desde el 92, sin una reforma, ha permitido que la actividad minera sea prioridad por encima de la agricultura o del uso del agua de las comunidades que habitan esas zonas. Bueno, pues esto echa a perder todo este trabajo de las comunidades para proteger los bosques de todos y todas. Romina, Daniela. Claro. Ay, Cintia, fíjate que tocabas un punto de cómo en el caso de los incendios, no es pregunta, me acordaba mucho que en una temporada se decía que incluso hasta también los mismos integrantes del crimen organizado provocaban incendios en la zona para desplazar, o sea, primero pues para liberar toda la zona, desplazar a las personas y poder ya después empezar ahí con sus sembradíos de pues de droga. Es muy interesante. Y luego también abonando un poquito a lo que decías de lo sustentable, por ejemplo, en la comunidad Rarámuri, algo que pasa mucho con la cultura que tienen ellos, como vamos para abonar, ellos incluso hasta piden permiso al agua o piden permiso a los árboles, claro. toda esta cultura de respeto al ambiente y hacerlo sostenible. Dulce, son 600 concesiones, las que se han entregado. No, destacar justo que en el caso de las actividades mineras en áreas naturales protegidas, lo que les mencionaba que tiene Grupo México son justo las concesiones, es decir, la oportunidad de implantar ahí un proyecto minero, pero que todavía no está ni siquiera en desarrollo. Ahora, en el caso de los bosques, esos son ya proyectos. Algunos, de los 673 proyectos mineros,
que están en bosques y selvas, 71 está todavía en fase de exploración, pero 123 de más de 600 ya están operando. Es decir, hay una diferencia entre que tengan concesión y otra en que ya estén operando. Y ahí son 44% del total de proyectos. Ah, ok. Y no hay ahorita nada, o sea, no algo para que se puedan retirar o que se pueda blindar o que no sean estas zonas boscosas o tendríamos que, ahora sí como tú decías, pues no hay una reforma a la ley y por eso se está permitiendo esto. No hay ahorita ningún reglamento para que se puedan retirar estas concesiones o que no se entreguen en este tipo de lugares. Fíjense que había una ley forestal en el 86 que justamente prohibía otorgamiento de concesiones, no solo mineras, sino de cualquier otra, para dentro de estas zonas forestales, pero después llegó el presidente Carlos Salinas de Gortari y implementó una serie de leyes, incluyendo la ley minera, pero también una reforma al artículo 27 constitucional que tiene que ver con las tierras, también la ley agraria, la ley de aguas, y bueno, lo que permite es establecer justo la base legal para priorizar la actividad minera por encima de otras. Es por eso que diferentes colectivos han estado insistiendo durante meses que el Congreso pues ya apruebe una reforma a esta ley minera para que prohíba concesiones, exploraciones y explotaciones de minería, tanto en áreas naturales protegidas como en este caso bosques y selvas. El problema de la que está congelada en el Senado es que no contempla justo retirar las concesiones ya dadas, sino sería a partir de que se apruebe ya prohibir que se den concesiones en ese lugar, pero pues concretamente no se pueden retirar porque lo permite la ley salinista, Romina. Pues nada más y nada menos que la ley salinista, como lo acabas de decir. Querida Dulce, muchísimas gracias por traernos esta información muy, muy importante. El estudio está tremendo, pero muchas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Bonita mañana. Salud.